Sean bienvenidos a Ensimismados, un espacio en donde estaré hablando y reflexionando sobre cosas de la vida, temas a los que quizá no les demos mucha importancia, pero que son relevantes para saber cómo nos relacionamos con los demás, así como lo más importante, saber cómo nos relacionamos con nosotros mismos. ¿Estás listo para un cambio en tu vida? Entonces, empecemos. Soy Felu y hoy presento Psicodélicos, parte 1. ¿Qué sabemos sobre los psicodélicos? Seguramente muchas veces escucharon hablar o hasta pudieron tener la oportunidad de probar sustancias como el LSD, éxtasis o los hongos mágicos. ¿Realmente son tan malos como nos hicieron creer? ¿Cuál es la historia detrás de todo esto? ¿Y por qué estas sustancias se ven relacionadas de alguna manera con ciertas guerras? A continuación hablaré sobre los psicodélicos. Así que pónganse cómodos, colóquense los audífonos y empecemos. Hablar de drogas es algo complicado, sobre todo de las drogas que no son socialmente aceptadas y permitidas, ya que se vieron envueltas en un gran prejuicio y desinformación durante muchos años. Poco a poco la percepción sobre estas sustancias ha ido cambiando, y las personas cada día se enteran de los beneficios que muchas de estas tienen. Uno de los casos más conocidos es el del cannabis, o mejor conocido como marihuana. Existen muchos estudios y su uso médico está siendo permitido cada vez en más países. Por otro lado están los psicodélicos, que es el tema de este capítulo. Así que para empezar veremos qué son. El término psicodelia lo acuña el psiquiatra inglés Humphrey Osmond, gracias a una conversación que tuvo con su amigo, el conocido escritor también inglés, Aldous Huxley, quien luego de probar una dosis de mescalina, que es el compuesto activo del peyote y el San Pedro, escribió Las puertas de la percepción en 1954. Psicodelia significa manifestación mental, y existen muchos tipos de drogas psicodélicas. Las más conocidas son el LSD, la psilocibina, que es el compuesto activo de los hongos alucinógenos, la mescalina, que es el compuesto activo que se encuentra en los cactus como el peyote y el San Pedro, y el DMT, que se encuentra en el brebaje conocido como ayahuasca. La forma de la molécula de estos alucinógenos se parece a la serotonina, un neurotransmisor que se encuentra en el cerebro, y que popularmente se conoce como la hormona de la felicidad. Muchas culturas en la antigüedad consumían estos psicodélicos, como por ejemplo en Sudamérica la cultura inca y pre-incas lo hacían de manera ceremonial con el huachuma, o como actualmente se conoce, San Pedro. En México y Estados Unidos ocurría lo mismo con los hongos y el peyote. Como lo comenté, principalmente lo hacían de manera ceremonial y también como una cura. Un claro ejemplo es lo que hacía la gran curandera y chamana mazateca María Sabina en Oaxaca, México, con los hongos alucinógenos o como ella los llamaba, los niños azules. Entonces, ¿cómo es que pasaron de ser considerados una medicina ancestral a una droga ilegal y peligrosa? Muchos dicen que durante la Segunda Guerra Mundial en Japón se detonó la primera bomba atómica, y en Suiza Albert Hofmann detonó la primera bomba de la conciencia. Y es que Albert Hofmann fue quien descubrió por accidente el LSD durante 1938 cuando trabajaba para la farmacéutica Sandoz. Él buscaba estabilizar el ácido lisérgico, derivado de la ergotamina, un componente químico que se obtiene a partir del hongo que crece en el centeno, y que se utilizaba en una medicina para tratar la migraña. En 1943 logra sintetizar el ácido lisérgico dietilamida, o mejor conocido como LSD-25. Y fue precisamente en ese año que luego de probarlo en ratones, decidió probarlo en sí mismo. Tomó lo que él consideraba una dosis muy pequeña, 250 microgramos. Para cualquier otra droga, esta sería una dosis mínima, pero la dosis recomendada para el LSD es aproximadamente la mitad de lo que tomó Albert Hofmann aquella vez. Luego registró su experiencia en una libreta. Comienzo de mareos, sensación de ansiedad, distorsiones visuales, síntoma de parálisis, deseos de reír, su famoso viaje a casa en bicicleta y una crisis más severa unas horas después. En palabras del mismo Hofmann comentando aquella experiencia dijo: "Estaba en mi bicicleta y todo se tornó peligroso. Fue algo horrible.
Fue toda una tortura esa sensación de estar en un mundo diferente, como si el fin se acercara. Después me desmayé. El clímax de ese estado angustiante pasó. Luego comencé a disfrutar esos colores y formas inesperadas. Imágenes fantásticas y caleidoscópicas surgieron ante mí. Fue particularmente impactante que cada percepción acústica se convirtió en percepción óptica. Sentí que había nacido de nuevo. Sandoz tenía un químico psicoactivo poderoso. No sabían para qué servía, así que decidieron hacer un programa de investigación. Le ofrecieron el LSD-25 gratis a cualquier investigador que lo solicitara. Y en los años 60, el LSD-25 llegó al Centro de Salud Mental de Spring Grove, en los Estados Unidos, donde el gobierno financiaba el estudio de esta droga para ver si se podían tratar algunos trastornos mentales. Los resultados preliminares fueron prometedores, y el Dr. Stanley Joles, quien era el máximo responsable de la salud mental en Estados Unidos, alentaba la investigación del uso del LSD como medicamento. Durante esos años hubo 6 conferencias internacionales sobre el LSD y muchos artículos revisados. Los avances con el uso de esta droga en la salud mental eran buenos, hasta que llegó una nueva guerra. En el transcurso de los años 60, en Asia se dio lugar una guerra civil en Vietnam. Unos años más tarde, Estados Unidos se vio involucrada en lo que se conoce como la Guerra de Vietnam. En paralelo, en San Francisco empezó a nacer un movimiento contracultural conocido como el movimiento hippie. Los hippies cultivaron un estilo de vida comunitario, pacifista e idealista, en el que los principales valores fueron el amor, la libertad sexual y el rechazo a las modas capitalistas. Una de las posiciones que más impacto social generó el movimiento hippie fue su rechazo hacia la guerra de Vietnam, y 2 de sus más conocidas y populares frases lo representan: amor y paz y haz el amor y no la guerra. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver todo esto con los psicodélicos? En realidad tiene todo que ver, porque en 1957 un artículo de la revista Life hacía mención a una ceremonia que realizó María Sabina a un banquero estadounidense con hongos alucinógenos. Esto ocasionó que años después personalidades como Jim Morrison, Bob Dylan y John Lennon visitaran Oaxaca. Pero quienes se encargaron de que estas drogas se masificaran fue la CIA, que tenía un programa de investigación en el que buscaban la manera de darle un uso militar a los psicodélicos, buscando la manera de hacer que los soldados sean más obedientes y eficaces, o buscando un poderoso suero de la verdad que sería usado contra los enemigos. Los resultados no fueron buenos para ninguno de sus fines, pero no pensaron que eso se les saldría de las manos. Durante las investigaciones suministraban LSD en el Hospital de Veteranos de Stanford. Uno de los voluntarios fue Ken Kesey, quien después de probar el LSD armó un grupo junto a sus amigos y lo que hicieron después tuvo como nombre la revuelta del sujeto fallido. Kesey empezó a suministrar a miles de jóvenes el LSD con la idea de cambiar la mente de aquella generación. Tiempo después, el uso del LSD o los hongos alucinógenos se volvieron parte fundamental del movimiento contracultural. Se entrelazaron con el rock and roll y el movimiento contra la guerra de Vietnam. Muchos de los candidatos para enlistarse al ejército rechazaban rotundamente aquello. A causa de todo eso, empezó a haber un consenso cultural en la gente que no compartía el pensamiento y la filosofía hippie, y los grandes culpables eran los psicodélicos. La revista Life, que dio a conocer estas sustancias a Estados Unidos y al mundo, cambió de parecer, y menos de una década después publicó un artículo que llamaba a estas sustancias una amenaza explosiva. Richard Nixon, quien era el presidente en ese entonces y creía firmemente que los psicodélicos estaban alimentando la contracultura, tomó fuertes medidas, empezando por catalogar a los psicodélicos y a la marihuana en la clasificación 1 de las drogas más peligrosas, que consideraba que estas drogas tienen un alto potencial de abuso y ningún uso médico aceptado. A nivel mundial, muchos países miembros de la ONU acordaron prohibir ciertas drogas psicodélicas, y Nixon estableció la Administración para el Control de Drogas, conocido como DEA. Con esto se había declarado la guerra a los psicodélicos. Todos los fondos para la investigación psicodélica se agotaron.
y todos los artículos e información respectiva desapareció. Empezaron a producirse películas gubernamentales, artículos e información en la televisión en donde advertían que el uso de estas sustancias ocasionaban daño cromosómico, psicosis e inducían al suicidio. Y la campaña de desprestigio funcionó. La gente empezaba a tenerle miedo, no solo por ser ilegal, sino por la información que circulaba. Y los psicodélicos poco a poco pasaron a la clandestinidad. De no ser por los grandes representantes de la investigación del uso de los psicodélicos para la salud mental, al inicio de la nueva década no se habría reanudado el estudio de estas sustancias. Entre los responsables están James Fadiman, conocido como el padre de la microdosificación, Peter Gasser, quien envió cartas a los ministerios de salud de muchos países apelando a las autoridades para que se permitieran los estudios con el LSD, quien por cierto no encontró respuesta de parte de ninguna autoridad, a excepción de Suiza. El Ministerio de Salud del país que vio nacer al LSD había aceptado un protocolo que desarrolló Peter para el estudio de esta droga. También están Ronald Griffiths y Bill Richards, quienes a finales de la década pasada desarrollaron un protocolo para el estudio de la psilocibina. Ellos temían una respuesta negativa, pero el centro médico Johns Hopkins aprobó el protocolo. Finalmente está Rick Doblin, fundador de MAPS, que es la Asociación Multidisciplinaria de Estudios Psicodélicos, quien es un gran impulsor del uso del MDMA, o comúnmente conocido como éxtasis, para tratar los trastornos de estrés postraumático. Así como ellos, cada vez más personas dedican su tiempo y recursos a la investigación de los psicodélicos y los resultados son maravillosos, desmintiendo completamente la campaña de desprestigio que se les dio de los 70s hacia adelante. La mayoría de las investigaciones que se hicieron desde entonces sugieren que estas drogas no revuelven el cerebro, no son tóxicas ni físicamente adictivas, y no hay evidencia que sustente que existe el riesgo de daño cromosómico o anomalías congénitas. Pero eso no quiere decir que no existan riesgos al consumir estas sustancias. Al ser ilegales y la única manera de conseguirlas sea en la clandestinidad, hay un gran riesgo de que quienes las venden puedan mezclarlas con otro tipo de drogas, como PCP o metanfetamina. Incluso si son puras, existen algunos riesgos que deben de tomarse en cuenta. Algunos estudios indican que hay un riesgo mínimo de que personas con predisposición a padecer enfermedades mentales como la esquizofrenia puedan agilizar este hecho si consumen estas drogas, aunque la posibilidad es mínima. También existe un riesgo en la forma en la que se consumen los psicodélicos, porque te ponen en un estado de vulnerabilidad. Por lo cual es muy importante elegir muy bien el lugar en el que lo hacemos y con quiénes lo hacemos. O como lo mencionó Timothy Leary en su libro La experiencia psicodélica, el set y el setting. Ahora conoceremos qué es esto. Leary, en el libro que acabo de mencionar, observó que la naturaleza de estas experiencias dependen mucho del set y el setting. El set es el ambiente en el que lo haremos. Es muy diferente tener estas experiencias por primera vez en un rave o una fiesta, con una gran cantidad de personas que no conocemos a nuestro alrededor, quizá mezclándolos con otras sustancias como el alcohol u otras drogas, que hacerlo en la tranquilidad y la comodidad de tu casa o un bosque, acompañado de amigos en los que confías o un guía que sepa y conozca cómo es esta experiencia y esté pendiente de ti en todo momento. En una encuesta hecha en Estados Unidos a consumidores de psilocibina, la mayoría lo catalogaron como una de las 10 peores y más desafiantes experiencias psicológicas de su vida. Michael Pollan, en su libro Cómo cambiar tu mente, nos explica que deberíamos aprender lecciones importantes del uso antiguo de las drogas psicodélicas. Siempre hay un anciano, un chamán o alguien que conoce y te guía. Por cientos de años en la selva amazónica los chamanes utilizaron el brebaje psicodélico conocido como ayahuasca. En la sierra peruana y boliviana se hace lo propio con el cactus San Pedro. En el sur de Estados Unidos los nativos americanos utilizan el peyote. Y el caso más conocido del uso de los hongos de psilocibina es el de la curandera y chamana mexicana María Sabina. Todos comparten el mismo método y respeto por lo que ellos consideraban una medicina. Algo que deberíamos seguir replicando, para que nuestra experiencia sea más significativa. Por otro lado está el setting, que viene a ser el cómo nos preparamos para la experiencia. Nuestro estado de ánimo y nuestra voluntad para querer lograr los objetivos que queremos con esta experiencia. Cuando tanto el set y el setting son los correctos, es poco probable que nuestra experiencia sea negativa. Aquí quiero tocar otro punto importante a tener en cuenta, y este es la intencionalidad.
Podemos tener objetivos muy diversos al buscar esta experiencia, y en todos los casos son válidos. Puede ser para hacerle frente a nuestros traumas, mejorar nuestra salud mental, podemos verlos también por el lado más creativo, para conocernos mejor o dejar vicios. Según los estudios, 8 de cada 10 personas logra dejar su adicción al tabaco durante un año gracias a los psicodélicos, un porcentaje más alto que el método convencional. Pero no se da en todos los casos de personas que prueban psicodélicos, ya que si vieron material de la época hippie, se veía a las personas consumiendo LSD u hongos y fumando tabaco. Entonces, ¿por qué es que sucede esto? La respuesta está en la intencionalidad. Dejarás de fumar, de beber alcohol o de cualquier otra adicción solamente si tienes la voluntad de querer hacerlo. En caso contrario, no habrá ningún cambio al respecto. Para finalizar este punto, hay un dato muy interesante que no mucha gente sabe, y es que a Bill Wilson, cofundador de Alcohólicos Anónimos, se le administró un psicodélico, y logró estar sobrio ya que tuvo una experiencia espiritual que cambió la forma en la que veía su adicción. Ahora hablemos de los beneficios de estas sustancias. Un importante investigador psicodélico dijo que puedes pensar en tu mente como una colina llena de nieve, y que nuestros pensamientos son el camino que se va formando mientras pasan los trineos. Mientras más pasen, el camino se va haciendo más profundo, lo que ocasiona que solo ese camino será el que utilizarán los siguientes trineos, haciendo difícil que se busquen nuevos caminos. Una experiencia o viaje psicodélico es la nevada fresca y fuerte, que tapa todos esos caminos, permitiéndoles explorar unos nuevos. Eso quiere decir que así se podría cambiar un comportamiento arraigado como la adicción al cigarrillo o al alcohol. Es por eso que también es muy bueno para tratar casos de depresión o ansiedad. La red neuronal por defecto es el circuito responsable de reflexionar constantemente sobre el pasado y el futuro. Paul Hamilton dice que la red neuronal por defecto se ha considerado como el sustrato neuronal para la rumiación depresiva. ¿Y qué es la rumiación depresiva? Según Paul Hamilton, la rumiación es una focalización recurrente, autorreflexiva e incontrolable sobre el estado de ánimo deprimido, junto con sus causas y consecuencias. Va más allá de la simple preocupación. A menudo reflexionamos sobre las cosas que no podemos controlar, como hechos pasados desagradables. Un ejemplo podría ser recordar una y otra vez una entrevista de trabajo que fracasó contundentemente, o simplemente pensar, ¿por qué siempre me siento tan triste? En la depresión y la ansiedad, la actividad en la red neuronal por defecto aumenta y disminuye significativamente con un psicodélico como la psilocibina. Prácticamente se disuelve el ego, y luego de esto tu vida ya no vuelve a ser la misma. Otros beneficios son la conexión que te da con la vida y la naturaleza. También mejora mucho el bienestar espiritual, muy parecido a lo que se logra con la meditación. Para finalizar, todavía falta mucho para que las drogas psicodélicas se receten fuera de los estudios clínicos. Se necesita mucha más investigación al respecto. Y eso mencionando a países como Estados Unidos, Suiza, Canadá o muchos otros países en los que ya abrieron ese camino. En Latinoamérica estamos más atrasados al respecto, pero lo importante es que ese paso ya se dio. Existe la incógnita de qué podría haber pasado si su investigación no se hubiera frenado por tantos años, pero eso quedó en el pasado. Lo importante ahora es concientizar a la gente sobre los beneficios y riesgos que conllevan el uso de estas sustancias. Obviando el hecho de que todavía son ilegales, la gente no está exenta de cruzarse y tener la oportunidad de probarlos, así que es mejor que conozcan un poco más al respecto, y así poder evitar experiencias negativas, ya que como lo mencioné, los efectos de estas sustancias dependen de dónde se toman, con quién se toman y qué se quiere lograr con eso. Obviamente no son para todos, pero si se hace de la manera correcta podría mejorar sustancialmente tu vida.